Hola a todos, mi nombre es Natalie Franz y en esta lección de nuestro curso de cómo dirigir un grupo de gracia voy a hablarte de varios consejos útiles de comunicación que te ayudarán a equiparte para liderar con eficacia tus grupos de vivir la gracia, gracia familiar y redefinir la gracia. Bien, comencemos con lo que debes esperar como líder de un grupo de gracia. En primer lugar, debes estar preparado para que los miembros del grupo presenten diferentes niveles de experiencia en términos de su propio viaje de salud mental. Como líder, es importante saber que cada persona va a estar en una etapa diferente de este viaje. Puede tratarse de etapas en su proceso de recuperación e incluso en su proceso de duelo. Algunos estarán en tu grupo en un estado de crisis, experimentando dolor, mientras que otros estarán en una etapa de estabilidad a largo plazo. Para asistir a los grupos no es necesario que las personas estén en un lugar perfecto o tengan todo claro en términos de la recuperación de su salud mental o incluso la recuperación de la salud mental de sus seres queridos. Este es un entorno seguro para que cada persona venga y reciba esperanza y apoyo. También debes estar preparado para que los miembros del grupo se encuentren en diferentes etapas de su experiencia de fe. Además, tu grupo puede atraer a personas de diferentes iglesias, tal vez de diferentes ministerios que divergen en cuanto a las creencias doctrinales. Los materiales del grupo de gracia no responden a ninguna denominación en particular, sino más bien a la verdad de las Escrituras con una interpretación que está orientada un poco más hacia las dificultades de salud mental. Es de esperar que los niveles de fe varíen e incluso pueden haber miembros del grupo que hayan oído acerca de las reuniones y asistan, y sin embargo no tengan una relación con Cristo. Pero es importante recordar que nuestro objetivo es aportar soluciones llenas de gracia y apoyo a cada persona, independientemente de donde se encuentren en su experiencia de fe. El nivel de madurez espiritual de un participante o sus antecedentes en la iglesia no resultan de gran importancia para su participación. Por último, hay que esperar que surjan situaciones que requieran nuestra intervención como líderes. Y creo que esta es una experiencia que pudiera resultar un poco intimidante para nosotros. Realmente es algo desconocido. A través de las próximas diapositivas voy a estar hablando acerca de una sencilla herramienta de comunicación que se puede utilizar en el grupo para dar respuesta a situaciones generales y a situaciones difíciles. Daremos respuesta a algunas preguntas que no han quedado claras para el facilitador. Y la primera pregunta es: ¿realmente sabemos cómo responderle a aquellas personas que hablan demasiado? Así que antes de adentrarnos en lo que debemos hacer, vamos a hablar sobre lo que como líderes no debemos hacer. En primer lugar, no debemos corregir o descartar. Cuando esto sucede, típicamente nos centramos en que alguien tiene razón y la otra persona está equivocada. Corregir o descartar la experiencia de alguien o sus creencias puede dar lugar a una conversación muy a la defensiva y volátil. Así que, como líder, intenta no centrarte en corregir o descartar los pensamientos o sentimientos de los demás. También debemos evitar razonar con los miembros del grupo. Por lo general, esto consiste en utilizar hechos que conoces de manera personal o que has aprendido para probar algo o incluso para convencer a la otra persona de que tienes razón. Como líder del grupo, debemos evitar razonar o convencer de manera lógica a un participante del grupo de que su realidad está equivocada. Intentar hacer esto, razonar y forzar la comprensión puede hacer que las situaciones empeoren, ya que empuja más a la persona a esa forma de enfermedad. Es importante tener en cuenta que los temas espirituales pueden resultar extremadamente desafiantes para algunas personas. Así que cuando dirijas, trata de no usar las escrituras para probar un punto o tratar de arreglar a los participantes de tu grupo. La verdad se utiliza con fines de amor y gracia, no para castigar o juzgar a otros. También debemos evitar levantar la voz o las manos. Y a veces eso sucede sin pensar.
Tal vez es un instinto que aparece cuando intentamos controlar una situación que está a punto de salirse de control. Nunca utilices el daño físico para justificar el control. Al aprender esta herramienta de comunicación que presentamos en las siguientes diapositivas, puedes difuminar y acentuar las emociones, así como modelar una comunicación efectiva mientras conduces a tu grupo a un entorno seguro, por lo que también este proceso debemos evitar tratamiento silencioso, lo cual también puede ser un tipo de instinto que ni siquiera sabemos que está manifiesto. El tratamiento silencioso se utiliza a menudo para lidiar con ese participante del grupo que simplemente no deja de hablar sobre un hecho o experiencia personal. No intentes callar o ignorar lo que dice ese miembro del grupo. Esto puede fácilmente comenzar a enfadar al individuo e incluso indicar rechazo o abandono, lo cual realmente no queremos que ocurra durante nuestras reuniones. Por último, como líderes, no debemos utilizar el miedo ni el lenguaje del ultimátum. Por lo tanto, intentan utilizar palabras que indiquen castigo, juicio o algún tipo de represalia. Un ejemplo de esto sería: si sigues actuando de esa manera en el grupo, vamos a... y punto. No tengas temor de lo que estás diciendo y sintiendo, ya que eso puede conducir a este tipo de reacción en lugar de dar una respuesta constructiva. Bien, ahora ya que hemos hablado sobre lo que no debemos hacer como líderes de grupos, vamos entonces a centrarnos en lo que debemos hacer. Como líderes debemos centrarnos en escuchar de forma activa para dar una respuesta y no una simple reacción. Por lo tanto, cuando algún miembro está molesto es importante escuchar y responder a todo, en lugar de pasar por alto el dolor que expresa o sus comentarios tristes. Escuchar de forma activa significa que nos centramos por completo en escuchar a la persona que habla y repetir lo que la persona ha dicho expresando con precisión cómo se siente. Las siguientes diapositivas se enfocan en una herramienta que puedes utilizar para ayudar a disipar la tensión que puede surgir en tu grupo en un momento determinado. Se necesita tiempo para aprender a no reaccionar con una declaración ofensiva y en cambio responder con gracia. El primer componente que veremos en este estudio de esta herramienta es la validación. Queremos validar a través de la escucha activa, así que a medida que este proceso se desarrolla, debes escuchar lo más atentamente posible lo que la persona está diciendo e identificar las emociones que están asociadas a eso que está diciendo. Por lo tanto, trata de no centrarte en tu propia opinión sobre lo que la persona ha dicho y escucha atentamente lo que intenta expresar. Ve más allá del problema para identificar y validar los sentimientos específicos que existen detrás de esa situación o de la lucha particular, y a medida que validas sus emociones, trata de utilizar palabras emocionales simples, ya que algunas palabras implican mucho más intensidad que otras. Por ejemplo, utiliza la palabra molesto en lugar de devastador, así como triste o melancólico en lugar de deprimido. Por ejemplo, si un miembro del grupo está compartiendo y tratas de captar las diferentes emociones, podrías escuchar la palabra tristeza, podrías también escuchar las palabras ira o desánimo, y una respuesta de validación podría sonar algo así como: puedo ver que esta situación hace que te sientas muy molesto. Una vez que hemos validado, pasamos entonces a la fase de afirmar. Queremos practicar la afirmación a través del descubrimiento de fortalezas. Esto significa que debemos encontrar fortalezas personales en el carácter del individuo, más allá de lo que está diciendo, lo cual requiere que escuchemos y miremos más allá de las situaciones para ver cómo la está enfrentando y así encontrar gracia dentro de su desafío. Proporcionar este estímulo les ayudará a replantear su situación y les llevará a identificarse con la fuerza y las cualidades que has expresado verbalmente,
lo cual les ayudará a mover su mentalidad y su energía emocional en una dirección saludable. De esta manera, ellos pueden compartir algunas de las características positivas que has identificado, o la resistencia, la fuerza y el deseo de confiar en Dios. Entonces, tal vez esa declaración de afirmación podría ser algo como: estoy asombrado de cómo has resistido y has confiado en Dios para enfrentar este desafío. Eso dice mucho de tu fuerza. Finalmente, después de haber validado y afirmado, debemos pasar a reconectar. Es el último paso de esta herramienta de comunicación saludable. Cuando pasamos a la reconexión, la dividimos en 3 partes diferentes. En primer lugar, reconectar significa afirmar la relación. En segundo lugar, debemos pedir perdón cuando sea necesario. Si te equivocas, no tengas miedo de pedir perdón. En tercer lugar, queremos comunicar con amabilidad lo que usted necesita a medida que atraviesan las distintas etapas de la vida juntos. Por ejemplo, necesitamos tener paciencia para atravesar el proceso. Creo que es algo que todos necesitamos. Sin embargo, no tienes que tener la solución para cada conflicto, problema o situación difícil que presentan los miembros de tu grupo. Más bien, una frase de reconexión ayudará a proporcionar la seguridad y reafirmarte de que este viaje es un proceso y de que están atravesándolo juntos. Un ejemplo de esta frase de reconexión podría ser: sé que no tenemos todas las respuestas en este momento. Y también sé que este será un proceso en el que podremos caminar juntos mientras descubrimos una mayor paciencia y respuestas en el camino. Una vez que hemos hecho la validación, la afirmación y la reconexión, hay algunos puntos que nos es necesario recordar cuando estamos comenzando a aprender y a practicar nuestras declaraciones. En primer lugar, es recomendable usar "y" en lugar de "pero". Cuando estamos dándole respuesta a los miembros del grupo, a veces utilizamos demasiado el pero, y creo que el resultado que realmente se produce es la negación de cualquier cosa alentadora o positiva que hayas dicho anteriormente. Un ejemplo de esto es: veo que estás pasando por un momento muy difícil, pero sigues mostrando fuerza y coraje. Al añadir ese "pero", estás negando la validación de que esa persona está pasando por un proceso difícil. Así que, en lugar de añadir ese "pero", puedes sustituirlo por "y". La diferencia es evidente. Puedo ver que estás pasando por un momento realmente difícil y continúas mostrando fuerza y coraje al buscar ayuda. Así que, primeramente debemos usar "y" en lugar de "pero". Y en segundo lugar, debemos usar las escrituras de forma cuidadosa. Si decides sacar a relucir a Dios o las escrituras, debes hacerlo de forma sencilla y el diálogo debe ser breve. Por lo tanto, haz referencia al carácter de Dios, nuestra identidad en Cristo que apunta hacia el descanso, la gracia y la esperanza. Trata de no usar referencias que impliquen expectativas, obediencia de disciplinas espirituales o cualquier cosa que implique una necesidad de trabajar más fuerte o actuar de cierta manera para obtener la bondad de Dios y su ayuda ante la situación. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las referencias bíblicas que utilizamos. Antes de terminar nuestro tiempo juntos, creo que es importante tomar el ejemplo de una situación que sucedió en uno de nuestros grupos y diferenciar entre lo que es una respuesta no saludable y una respuesta saludable. Tenemos esta situación en la que un individuo le dice a su grupo: tengo trastorno bipolar y lucho con una ansiedad. Tuve un ataque de pánico en la iglesia y le pedí a uno de los pastores que orara por mí. Fue una intensa guerra espiritual contra las fuerzas demoníacas. Cuando terminó de orar, toda mi ansiedad y pánico desaparecieron. Sé que mi condición es un asunto espiritual. Bien, sabemos que estas situaciones están destinadas a suceder y este es uno de esos momentos en los que nos preguntamos: ¿cómo respondo? Bueno,
déjame ponerte el ejemplo de una respuesta poco saludable. Gracias por compartir, pero en mi opinión, no creo que debas decir que todo es una cuestión espiritual. Yo esperaría unas semanas y reevaluaría tu opinión sobre la experiencia. Aunque se haya desaparecido la ansiedad y el pánico, creo que se necesita mucho más para resolver ese problema. De entrada, nos damos cuenta de que es un comentario muy desalentador. Es molesto. Probablemente será una respuesta que creará aún más conflicto dentro del grupo. Por lo tanto, debemos evitar responder de esta manera, lo que sería como descartar la experiencia de la persona o incluso la estaría empujando hacia la idea de que debe arreglar algo. Y nuestro objetivo es darle una respuesta que más bien destaque la validación, la afirmación y la reconexión. Una respuesta saludable sería algo así como: lo siento mucho, parece que fue una experiencia muy intensa y aterradora para ti. Esa sería la declaración de validación. Quiero que sepas que es una muestra de coraje y fuerza que busques la ayuda de la iglesia y los líderes. Esa sería la declaración de afirmación. Y sabes que la oración es una de las muchas herramientas que tenemos para ayudarnos durante los tiempos difíciles que enfrentamos. Estamos juntos y vamos a descubrir qué otras herramientas nos ofrece el programa de estudio. Esa sería la declaración de reconexión. Ahora bien, hagamos un breve repaso antes de terminar nuestro tiempo juntos. Debemos validar a través de la escucha activa, debemos afirmar a través del descubrimiento de fortalezas y debemos reconectar a través de la unión. De esta manera, concluye nuestra lección sobre consejos y herramientas de comunicación saludable. Gracias por dedicar tiempo a equiparte como líder de un grupo de gracia. Por favor, dirígete a nuestro curso de apoyo de gracia donde puedes inscribirte para recibir videos de apoyo continuo.